Y hay así diversas respuestas. Nosotros también podemos tener a veces unas respuestas equivocadas sobre la figura de Jesús. Podemos pensar que es solamente un hombre, podemos pensar que fue un gran profeta, grande en obras y milagros, pero puede ser que no pasemos de allí. Podemos pensar que fue un taumaturgo, importando para nosotros solamente el que Jesús hace milagros, nos saca de apuros, nos soluciona los problemas, pero sin pensar en nada más. Podemos pensar en un gran personaje del tiempo pasado, pero lejano. Podemos pensar en el Hijo de Dios, pero eso sí, quizá nada más glorificado y vuelto a la derecha del Padre, lejos de nosotros, sin nada que ver con nuestra vida. Podemos tener de Jesús diversas imágenes, podemos acoplar a Jesús a nuestros pensamientos y deseos. Y es por eso muy importante que descubramos cuál es la verdadera identidad de Jesús. Eso solo se puede hacer como hizo San Pedro, escuchando, conociendo al mismo Jesús, como hizo la comunidad cristiana, escuchando la inspiración del Espíritu que nos indica realmente quién es Jesús. Pero es indispensable que nosotros, individualmente y también como comunidad, demos una respuesta a Jesús que nos pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Este texto de San Mateo en el capítulo 16 también ha sido desarrollado como un texto muy importante para subrayar la figura y la misión de Pedro en medio de la iglesia. Fíjense que ya desde muy antiguo este texto fue interpretado, sobre todo en las tradiciones del Oriente cristiano, cuando Jesús dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pues fue interpretado en los tiempos de los primeros padres en Oriente, en la iglesia, como un elogio de la fe del discípulo. Tú eres Pedro y sobre esta piedra, es decir, sobre esta fe que tú tienes, edificaré mi iglesia. Más tarde, en la iglesia, sobre todo en Occidente, en el rito latino, tuvo otra interpretación, la interpretación de decir Jesús quiso fundar su iglesia no solo sobre la fe de Pedro, sino sobre Pedro mismo, sobre la persona de Pedro. Tú eres piedra. En aquel momento ya no le llamó Simón, hijo de Jonás, sino le llamó de ese momento en adelante Pedro, piedra, dándole así un nuevo nombre, una nueva misión, indicando por lo tanto, según la tradición de la Iglesia en Occidente, la figura que Pedro debería tener en la fundación de la Iglesia. Y no hay ninguna duda de que la figura de Pedro y sus sucesores es muy importante en la iglesia. Podemos decir que ambas interpretaciones del texto, la que proviene de la iglesia oriental, subrayando la fe de los discípulos y por supuesto representados por Pedro, y la
interpretación más bien centrada en la misma figura, en la misma persona de Pedro, como ha sido en la iglesia latina, es decir, en el occidente cristiano, en la iglesia de Roma, pues son complementarias. La iglesia está fundada por Jesús, primero que nada, pero esa comunidad se funda en la fe que los discípulos tenemos en Jesús de Nazaret como el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Si no fuera así, seríamos cualquier institución humana fundada por un hombre como todos. Pudiéramos ser miembros de una sociedad, de una asociación económica, incluso de alguna asociación de tipo religioso, pero nada más que eso. La iglesia se funda en nuestra fe en Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y por supuesto que en esta iglesia Pedro ha recibido en particular una misión. Podemos decir que el mismo Evangelio de San Mateo, que nos narra justamente esta evolución en la figura de Pedro ya desde los primeros años de la vida de la iglesia, nos habla de algo que ha sido presente en la historia de la iglesia siempre. La figura de Pedro es importante. Su persona, su nombre es el más mencionado en el Evangelio de San Mateo, por supuesto después de Jesús. La figura de Pedro es muy relevante en el Evangelio de Mateo. La figura de Pedro es muy relevante en la vida de la iglesia. Pero no olvidemos que Pedro es un discípulo, es aquel que está el primero entre los discípulos. Es aquel que está el primero entre los siervos de Dios y es uno de los títulos más elocuentes del Papa es justamente que es el siervo de los siervos de Dios. Pedro no ha sido puesto por encima de los otros para mandarlos y para oprimirlos con su poder, con su autoridad, etcétera, con su justicia. Pedro ha sido puesto al frente de los demás discípulos como modelo de servicio, como modelo de aquel discípulo que también tuvo que hacer un largo camino de verdadero reconocimiento del Mesías. Un camino que le costó. Acordémonos que Pedro comenzó, según la narración de San Marcos, diciendo, tú eres el Mesías, y punto, ahí terminó todo. Pedro después tuvo que recibir duros reproches de Jesús cuando Pedro no estaba dispuesto a reconocer que el Mesías debía pasar también por el sufrimiento y la cruz. Pedro tuvo que aprender incluso de palabras duras de Jesús. Pedro también tuvo que reconocer su propia limitación cuando él se sentía tan fuerte y tan autosuficiente. Él mismo tenía una personalidad muy impulsiva, muy directa, muy violenta en cierto modo. Y tuvo que aprender la humildad y tuvo que aprender a través del fracaso y de haber negado a Jesús que él también era un discípulo que debía humillarse y que debía pasar por la cruz. Pedro es pues un modelo de discípulo que fue modelándose, que fue aprendiendo el seguimiento de Jesucristo. Es por eso también que los papas, los sucesores de Pedro en la iglesia, tienen también esa misión, ser un discípulo que va aprendiendo. Muchas veces los papas en la historia de la iglesia también se han equivocado. Muchas veces los papas también han tenido que reconocer sus errores, porque perfecto es solamente el Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, como hoy le confesamos. Sin embargo, la figura de Pedro, a pesar de sus dificultades y sus problemas a lo largo de la historia, ha sido un hermoso signo de unidad en la Iglesia Católica. Pedro y la figura del Papa sigue siendo hoy una señal que unifica, que aclara en situaciones difíciles. Nuestro siglo XXI y en particular el siglo pasado, el siglo XX, están siendo tiempos muy convulsos, muy convulsionados, tanto para la humanidad como para la Iglesia. Y en estos tiempos siempre la figura y la palabra del sumo pontífice, como se le dice también al Papa, al obispo de Roma, al sucesor de Pedro, pues también ha sido una figura y una palabra que orienta, que aclara, también una figura discutida, también una figura
muy polémica en algunos casos, pero es importante ver que por decisión de Jesús, el Papa pues está allí en la Iglesia como esta figura que significa mucho para nosotros. El Papa Juan Pablo II, en una carta encíclica sobre el ecumenismo, es decir, sobre este camino de unidad con los otros cristianos, cristianos orientales, cristianos protestantes, cristianos evangélicos, etc., habló justamente también del ministerio petrino. ¿Por qué? Porque esta figura, esta tarea del ministerio petrino, de la tarea que Jesús le dio a Pedro, es entendida de manera diferente por la Iglesia cristiana oriental, los ortodoxos, por los evangélicos de la Reforma Luterana, por los protestantes de Inglaterra y también por las denominaciones evangélicas de nuestros días. Hay unas figuras y un imaginario muy diferente con respecto a la figura de Pedro. Sin embargo, todos creemos en la palabra de Dios, todos tenemos los evangelios y podemos reconocer que ya desde los mismos evangelios, y es decir, entonces desde la voluntad de Jesús, Pedro tiene una tarea, tiene un papel importante que realizar en la comunidad. Eso es el ministerio petrino. Sin embargo, a lo largo de la Iglesia, este ministerio petrino se ha modificado y se le han agregado tal vez muchas veces muchos poderes, por decir así, muchas atribuciones, y es necesario revisar esta función del ministerio petrino en nuestra iglesia hoy, de manera que podamos compartir de una mejor manera esta figura de Pedro, creída por nosotros católicos romanos como muy central. Sin embargo, por los católicos orientales de rito ortodoxo, como una figura importante, pero también como un patriarca, entre otros patriarcas, entre otros padres de las diferentes iglesias. No hay duda que dentro del evangelicalismo, el protestantismo también, la figura de Pedro es importante. Nosotros hemos visto también en las actitudes de Juan Pablo II cómo en muchas ocasiones él mismo reunió a líderes de las diferentes iglesias y denominaciones protestantes, evangélicas, ortodoxas, etc. Y cómo reunió también a líderes de otras religiones. Hagamos la diferencia entre religión cristiana y otras religiones. Los ortodoxos, los protestantes, los anglicanos, los luteranos, las iglesias evangélicas, somos religión católica todos, religión cristiana todos, perdón. Mientras que en el mundo hay también otras religiones que no son cristianas. En fin, el Papa, el sucesor de Pedro, es también como un signo de unidad, de comunión, de diálogo. En este domingo, en el que hemos reflexionado sobre este texto de San Mateo 16, encomendemos la figura y la misión del Papa, reflexionemos sobre ese testimonio que dio Pedro, el primer Papa, por decir así, de discípulo de Jesús que le reconoció en su fe. Hasta la próxima. Gracias por su atención.